Tiempo de escuchar a David Brondo, periodista, reportero, articulista. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. David, con el gusto de recibirte y de verdad de escucharte. Y hoy el tema que traes es un tema pues necesarísimo que lo hablemos. Los dueños de la calle, lo has titulado tu colaboración y vamos a escucharte entonces. Así es, Marcela, muy buenos días. Fíjate que efectivamente he estado hablando los últimos días en los espacios en donde escribo, donde hablo sobre los dueños de la calle y que son estos criminales o representantes de un narcopoder que está creciendo a nivel nacional y que así los llamó Abel Murrieta, el candidato a la alcaldía en Cajeme, que fue asesinado la semana pasada y que había adelantado que los malandros de la calle ya no iban a tener cabida en Cajeme, y la respuesta fue su asesinato. He comentado yo que frente a la ausencia de estrategias de seguridad del Estado mexicano, y me refiero a los 3 niveles de gobierno, estos ejércitos informales del crimen ya no se conforman con el dominio y el control de las actividades delictivas más lucrativas, como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el tráfico de humanos, la trata, la venta de armas. Y hoy los carteles van más allá, buscan tener sus propias parcelas de poder en la vida política, en un franco desafío a los gobiernos y a las autoridades de todos los partidos políticos. Después habrá que hacer un análisis sobre estos incidentes de violencia y ver cuáles fueron los patrones que prevalecieron durante la violencia electoral en estos comicios. Y bueno, el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, del que hablaba Abel Murrieta allá en Sonora, o de Alma Rosa Barragán, quien contendiera por la alcaldía de Moroleón, y de otros 32 candidatos más a puestos de elección popular, debe ser una fuerte llamada de atención para el gobierno, para la sociedad. Estos homicidios y todos los actos de violencia alrededor de las elecciones han venido a confirmar no solo el crecimiento de este narcopoder, de estas redes criminales, sino también la inoperancia de las políticas de seguridad implementadas en el país. Ha venido a corroborar, sí, la influencia política del crimen en municipios y zonas bajo su control, pero también ha venido a destacar, a poner sobre relieve la incapacidad del Estado para hacerles frentes. Ayer el presidente de la República minimizaba estos hechos y los reducía a un amarillismo de la prensa y de los medios en un contexto de polarización política nacional, lo cual eso es de veras irrisorio y parece ser una posición fuera de la realidad. Sí, porque además lo dijo tal cual, David, enrarecen el proceso electoral con amarillismo. Entonces, la verdad es que si no hay un reconocimiento a lo serio que está la situación, después de esta numeralia que se compartía, Manuel, de la cantidad de asesinatos que ha habido en el marco del proceso electoral, sí, pues entonces yo ya no entiendo a qué estamos jugando en este país. Claro, y en ese sentido también, David, te saludo con gusto. Lo que apuntas en tu texto, justamente eso, que la violencia crece elección tras elección por una razón, y estoy leyendo textual: los delincuentes conocen al dedillo el ambiente generalizado de impunidad. No solo no hay consecuencias a sus crímenes, sino que en zonas y entidades donde el narco es fuerte, están dadas las condiciones para que el narco someta a políticos y autoridades. ¿Qué puede hacer un alcalde o un regidor de un municipio olvidado contra el poderío económico, el poder armado y la capacidad de movilización del crimen? Y aquí pues se añadiría eso, aparte, ante pues una indolencia, una descalificación del primer mandatario del país, de la gravedad del problema, reduciéndolo a un tema de mero amarillismo. Es decir, pareciera, David, que se está en un estado de indefensión, de ingobernabilidad, de vulnerabilidad casi absoluta.
Totalmente de acuerdo, Manuel. Creo que la gobernabilidad democrática está en riesgo. Hablamos ahorita de 34 candidatos, a reserva de que se haga el balance final. En las elecciones del 2018 fueron 14 candidatos los que fueron asesinados, es decir, la cifra se está triplicando. Y bueno, el trasfondo es el ambiente de impunidad en el que los narcotraficantes, los poderes criminales saben que no van a ser castigados, saben que pueden ir más allá y no va a pasar nada, saben también que no hay estrategias ni tácticas de seguridad y que no hay esfuerzos coordinados para enfrentar a un poder de esta magnitud, que tiene una gran capacidad económica, que tiene una fuerza de movilidad y de armamento increíble, y no se hace un esfuerzo supremo del Estado para enfrentarlos. En Tamaulipas, el sexenio pasado, se pensó que se podía hacer algo, que se podían hacer todo un esfuerzo por tener corporaciones locales competentes, por hacer que hubiera policías capacitados, armados, entrenados, y fue un esfuerzo que se abandonó, pero ese esfuerzo se ha abandonado en todo el país, no existe. Apenas ayer la secretaria de Gobernación se reunió de manera virtual en una sesión por Zoom con algunos gobernadores para ver qué se va a hacer con una violencia que tiene meses asediando estas elecciones. Y está totalmente disparatada la visión del gobierno, porque mientras el presidente sale a decir que hay un sensacionalismo de los medios, que es la nota roja que adquiere un papel relevante en la televisión y el radio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí señala que el mayor riesgo de gobernabilidad al proceso electoral que se ha detectado desde el gobierno de la República es, dice, y lo cito textualmente, lamentablemente la actividad de los grupos del crimen organizado que pueden afectar y lastimar la elección. Y yo creo que ya se afectó y ya se lastimó la elección, con 34 candidatos muertos, más otros 54 políticos, regidores, activistas, miembros de seguridad, coordinadores de campaña, que también han sido asesinados en estos comicios. David, te saludo Arturo González, con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Arturo. Una de las interpretaciones que se le ha dado a estos asesinatos que enumeras es que el crimen organizado está prácticamente imponiendo, decidiendo a punta de plomo quién sí puede aspirar a un cargo de elección popular. ¿Estás de acuerdo con esta visión? Y también preguntarte qué lectura darle a que la mayoría de los candidatos asesinados o políticos asesinados sean opositores en los estados en donde ocurren estos crímenes. Mira, Arturo, yo sí creo que el crimen organizado está operando en algunos casos para imponer a sus candidatos y en otros casos para vetar a todos aquellos con los que no se siente cómodo, con los que cree que puede tener una mala relación o que puedan ser confrontados directamente desde un poder local. Y ahí es donde están trabajando los miembros del crimen organizado. Ayer la secretaria de Gobernación reconocía que el crimen lo que quiere es territorio, y el territorio es precisamente en el nivel municipal. Y creo que ahí es donde están tratando de sacar raja, están tratando, si no de poner candidatos, que en algunos casos creo que sí lo están haciendo, sí de vetar y sí de quitar del camino a aquellos con los que no se sienten cómodos. Y creo que una vez
terminada la elección, se tiene que hacer un análisis por parte del Estado, del gobierno de la República y de los gobiernos locales para ver los patrones del crimen que afectaron esta elección. Antier leía yo un tuit de este periodista Chumel Torres que decía que de los 34 de los 34 candidatos asesinados, 30 o 32 eran de la oposición. Entonces, esto habría que analizarlo, habría que estudiarlo y ver si efectivamente hay un patrón, digamos, en el que algunos grupos del crimen organizado no se sienten bien tratando o operando cuando hay tal o cual partido político o tal o cual personaje en el poder. Esto sí es muy delicado y habría que analizarlo a fondo, ¿verdad? Híjole, David, ya se nos fue el tiempo, pero yo me quedo con una duda. ¿Y cómo será la jornada electoral? Bueno, yo creo que las autoridades van tarde. Apenas ayer la Secretaría de Gobernación anda convocando gobernadores de emergencia a ver qué hacemos, pero no hay mucha preocupación por confrontar la violencia. Yo espero que en estos próximos días haya un esfuerzo desmesurado del INE, también de las autoridades de los gobiernos locales, porque tengamos una jornada electoral tranquila. Ya lo estaremos platicando, David, entonces. Lo estaremos platicando y bueno, a votar todos el próximo 6 de junio. Nos encontramos antes para seguir invitando a la votación. Muchas gracias, David. Un abrazo. Claro, igualmente. Hasta luego. Días. David Hasta luego, Brondo, David. periodista, reportero. Vamos a la pausa. Contextos. El programa